lo que se dice. Y hay, aunque nadie lo diga, por supuesto también, muchas veces se habla de la censura, de censura cuando se refiere a los estados, ¿no? Sí, a las censuras gubernamentales, qué sé yo. Pero creo que a veces existe muchísima más censura cotidianamente, veladamente, internamente en muchos medios que realmente a veces en las funciones gubernamentales. Entonces el periodista que debe buscar siempre eso, que la persona tenga información, que la persona tenga la mayor cantidad de conocimiento posible de lo que está sucediendo en su entorno y en el mundo, para a raíz de eso, ¿verdad?, poder ellos, el lector, fomentar y generar un pensamiento crítico ante la sociedad. Es decir, no tanto que es el periodismo el que tiene que crear en el lector, o en el receptor, o en el receptor de los mensajes, lo que debe pensar, sino que te da los insumos para que tú desarrolles tu pensamiento y tus ideas de manera libre, ¿no? De manera libre en función de lo que tú consideres y lo que tú puedas concatenar en cuanto a lo que buscar siempre lo más cercano a la verdad. Entonces, eso es algo muy importante que tiene el comunicador social en la sociedad, por supuesto, porque tiene un impacto global. Es decir, porque la comunicación en principio siempre ha sido una necesidad humana, desde que el mundo es mundo, desde que el ser humano empieza por la tierra, ha buscado la manera de comunicarse y de expresarse, porque esa es la esencia de eso, ese es nuestro lenguaje, el desarrollo de las lenguas y todas esas cosas, porque nos permite a nosotros establecer los medios de relacionarnos socialmente y generar comunidad. Entonces el periodismo es también un medio que está al servicio de la comunidad y de la sociedad. Porque hay a veces que la libertad de expresión puede comenzar a la libertinaje porque estaría en constante conflicto con los derechos y con los deberes. Exactamente, porque, por ejemplo, imagínate tú que si yo soy periodista y digo, porque tú me caes mal, entonces me digo, bueno, fulanita es narcotraficante, ¿no? Y no tengo ninguna prueba que vale eso, o simplemente un rumor, o todo, por ejemplo, las redes sociales, que son las paredes de un baño público, ¿sabes? La gente escribe lo que sea, y cualquier inventa algo, y hay muchas falacias allí. Entonces, en función de eso, tú empiezas a repetir y a repetir una mentira y te vas a aquella idea de que una mentira dicha se convierte en verdad. Entonces, muchos medios trabajan así, y muchos, lamentablemente, muchos periodistas trabajan así, porque se desvían totalmente de su función. Exacto, y entonces se a arrebatar por la pasión de sus posiciones de lo que sea, ¿no? Ideológicas, políticas, en función de temas específicos, de ideologías distintas que puedan tener en sí. Entonces hay una distorsión general donde se basura demasiado el espectro de la comunicación, y entonces el receptor, que a veces no termina siendo un lector crítico de medios, ¿no?, ni de mensajes, entonces da por cierta una cuestión que está leyendo en un medio. Y muchas veces porque dice, bueno, lo dice fulanito y priva aquella máxima del cuento de la historia, del cuento aquel de quién existe Santa Claus, que decía que si lo decía el Zoom, el periódico, era cierto, ¿no? Es decir, era la voluntad de verdad construida en función del medio de comunicación. Pero ¿qué sucede ahorita? Con este tema de las redes sociales, los periodistas toman tweets y con tweets hacen noticias y veces sin verificar absolutamente nada, ¿no? Entonces, por supuesto, estamos frente a una situación bastante crítica de la función que debe cumplir un medio de comunicación. Claro. Ahora, la última pregunta. ¿Considera importante el ejercicio del periodista en estos tiempos? Por supuesto, yo creo que el periodismo siempre va a ocupar un lugar importante en la sociedad. Es decir, el periodista siempre debe estar, de hecho, la legislación venezolana es una de las pocas del mundo que le da al comunicador social, al periodista, le da la responsabilidad de velar por la libertad de expresión, ¿no? Entonces, en ese sentido, es el periodista, como te decía, no vamos a dar libertad de expresión de verdad, no vamos a dar libertad de expresión de empresas, sino de la gente, del pueblo que es silenciado, del pueblo que en los medios no aparece, que en los medios no se ven porque no me conviene que diga tal cosa. Y no estoy hablando de periodismo, sino estoy hablando del medio propiamente dicho. Entonces tiene que ser
Pero además también, por supuesto, que el periodismo cumple diversas funciones, cumple funciones de entretenimiento, ¿no? Porque la gente informarse, por ejemplo, del periodismo deportivo, del periodismo cultural, es decir, ¿qué sería de la cultura si los medios no informan de ella, si los medios no están allí para transmitir el conocimiento cultural? ¿Qué sería entonces también del mundo del espectáculo también, que la gente necesita? ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos que también el derecho a vivir este tipo de cosas, porque nos permite a nosotros dirimir lo que es la vida cotidiana, la rutina, todas esas cosas, como la identidad. Entonces, ese papel es importante que lo jueguen los medios de comunicación, porque solamente a veces hablamos en términos de la noticia y la verdad, pero los medios de comunicación, por supuesto, son un universo de cosas, ¿no? Una diversidad, un espectro de noticias de lectura. Entonces también, por ejemplo, los asuntos de tu comunidad, ¿no? Que estén reflejadas, que sepas allí, porque muchas veces la gente no sabe ni qué está pasando en su propia comunidad. Entonces para eso está la comunicación, por eso está el periodismo. Esa labor debe ser muy importante porque le permite